Bueno, gracias a vos y gracias a todos por los que están acá. Esta charla, primero y principal, bueno, fue parte de la closing keynote de las B-Sides de Berlín hace un par de semanas, pero bueno, esta era una buena oportunidad para poder traerla y darla en español también, para que también llegue un poco a esta parte de la comunidad que a veces pasa desapercibida cuando las charlas son en inglés. Así que, bueno, espero que la disfruten. Para los que no me conocen, mi nombre es John Noguera, soy de Argentina, soy founder y security researcher en Sorwhite Security, pero he estado bastante tiempo en el field, en seguridad, trabajando en empresas como Deloitte e Immunity, aunque últimamente me he estado centrando muchísimo en lo que es juegos y reversing y tratando de dar un poquito ese aporte de ese lado. Y por supuesto tengo un gato que también es Bug Hunter, así que no se queda atrás. Déjenme spoilearles un poquito de esta charla, y es que básicamente no vamos a encontrar respuestas en esta charla, porque lo que vamos a estar haciendo es hablando de preguntas. Así que déjenme mostrarles esto, explicárselos con algo que me pasó a mí hace un par de meses. A fines de mayo aproximadamente liberé un advisory con un bug, un one-click remote code execution, en una aplicación para gamers, que es bastante usada en el mundo del gaming. Y la realidad es que por suerte tuvo bastante movimiento este advisory, apareció publicado en portales de noticias como The Daily Week, me empezaron a llegar correos, pero algo interesante que empecé a notar en esos correos es que muchas de las preguntas que me llegaban eran de este estilo. ¿Sí? Eran preguntas como, ¿cómo puedo empezar a aprender de esto? ¿Cómo puedo encontrar bugs de este estilo? ¿Cuál sería el camino para aprender y empezar a tratar de usar técnicas de este estilo? ¿O qué puedo usar como recurso, ¿no? para entender qué es lo que pasa? Entonces, me puse a pensar y me di cuenta que la realidad es que por ahí yo había pensado también en esas preguntas, por ahí cuando leía otro write-up, cuando trataba de aprender una nueva técnica, o muchas veces por ahí cuando estaba tratando de hackear una aplicación y trataba de decir, bueno, ¿cómo hago para aprender esto? ¿Cómo puedo entender y buscar un camino de aprendizaje? Entonces, pensando sobre esto, me doy cuenta que por ahí muchas veces esas preguntas que nos hacemos nosotros mismos cuando estamos hackeando, cuando estamos trabajando, leyendo, a veces por ahí pueden ser más importantes que ese conocimiento técnico que nosotros ya tenemos. Y la idea principal es que lo que les estoy tratando de explicar es que por ahí esas preguntas que nos hacemos nos apuntan a por ahí esos vacíos o esos voids, ese desconocimiento que no tenemos, que tenemos, mejor dicho, y que una vez que podemos encontrar una respuesta o podemos entender ese vacío, si encontramos una respuesta nos van a mostrar nuevas oportunidades o caminos a recorrer. ¿Sí? Acuérdense que cada vez que nosotros estamos trabajando, hackeando, leyendo, estamos aprendiendo. Y hay una curva de aprendizaje que siempre va a estar presente ahí. ¿Sí? A mí me gusta pensar que cada vez que empiezo un nuevo proyecto, que empiezo a hackear, por ejemplo, una aplicación web, una aplicación desktop, me gusta pensar que soy como un newbie en ese sentido. Y que a medida que empiezo a interactuar con la aplicación y empiezo a usarla, empiezo a entender un poco y empiezo a ganar conocimiento y recorrer esa curva de aprendizaje. Y la realidad es que aprender, hay un par de hechos que tenemos que ser sinceros. Aprender es difícil, toma tiempo, esfuerzo y es interminable. ¿Sí? Hay tanto conocimiento allá afuera que si agarramos ahora una aplicación nueva que no conozcamos y empezamos a ver qué frameworks usa, qué tecnología, nunca vamos a poder aprender todo ese conocimiento. Pero la idea es poder ir a encontrar el mejor camino para recorrer esa curva de aprendizaje y salir adelante. ¿Sí? Entonces, un approach que yo uso normalmente o que me gusta usar para poder encontrar esos caminos para recorrer esa curva y avanzar es, primero que nada, por ejemplo, separar el problema en pedacitos. ¿Sí? Esos pedazos pueden ser cualquier cosa. O sea, si estamos hablando de una aplicación web, puede ser una feature o una funcionalidad de esa aplicación. Puede ser una funcionalidad de un framework que esté usando una aplicación. O puede ser por ahí un conocimiento técnico que no tengo y es un tipo de ataque o es algo más que yo necesito aprender para poder avanzar. ¿Sí? Entonces lo que hago es centrarme en uno de esos componentes, por ahí el más obvio o el principal, y empezar a hacerme preguntas. ¿Cómo está construido? ¿Cómo funciona? ¿Cómo interactúa con el resto de la aplicación? Entonces, a medida que voy encontrando esas respuestas,
Esas respuestas me van a ir mostrando otros componentes y también me van a ir mostrando, me va a ir enseñando cómo esos componentes interactúan entre sí. Entonces, por ahí, si recorrí el camino correcto, si hice las preguntas correctas y esas respuestas me ayudaron, por ahí puedo encontrar algún camino que me llegue a generar ese, por ejemplo, posible vector de ataque o esa técnica que estoy buscando o aquello que estoy tratando de aprender, ¿sí? Entonces, básicamente lo que les estoy proponiendo acá es que usemos esas preguntas como motor de aprendizaje, ¿sí? Que usemos esas preguntas sobre cada componente para ver que nos vayan dando esas pistas, esas migajas, que nos van a dejar ir recorriendo un camino que por ahí podría llevarnos a algún vector de ataque, un conocimiento o algo mejor, ¿sí? Entonces, lo que quiero hacer ahora es utilizar dos bugs que encontré yo con anterioridad para mostrarles un poco, basándome en esos dos issues, cómo funciona esta metodología que les estoy proponiendo. Entonces, el primer bug es este que les comento acá, que les comentaba recién del advisory, que es un one-click remote code execution, en una aplicación que se llama Overwolf. Para aquellos que jueguen, por ahí juegos como World of Warcraft, por ahí les suena esta aplicación, se usa mucho para integrar plugins dentro del juego, ¿sí? Entonces, vamos a ver primero que nada la POC, ¿sí? Acá lo que tenemos es la aplicación a la izquierda y a la derecha tenemos un navegador. Cuando el usuario acepta este pop-up, lo que va a pasar es que la aplicación se va a ejecutar, se va a generar un ataque de cross-site scripting client-side en esta aplicación y mediante un bypass de ciertas medidas de seguridad que van a ver, se va a poder lograr ejecutar código dentro de la aplicación, ¿sí? Un remote code execution. Entonces, bueno, por ahora esto es todo lo que necesitamos saber. Pero lo que tenemos acá sería como la vista general, digamos, el overview de todo del vector de ataque. ¿Sí? Acá tenemos todos los componentes, tenemos cómo interactúan entre sí, y tenemos todo lo que necesitamos para el vector. Pero la realidad es que cuando nosotros empezamos a analizar estas aplicaciones, no sabemos cómo interactúan esos componentes, y mucho menos sabemos si todos esos componentes existen. Entonces, empecemos un poco desde cero, con lo más obvio, y empecemos a plantear estas preguntas para ver a dónde podemos llegar y si podemos recorrer el mismo camino. Entonces, lo primero que podemos hacer es empezar por el componente más obvio, que sería el ejecutable de Overwolf, y empezar a decir, bueno, ¿qué lenguaje se usó? ¿Qué framework se está usando? ¿Hay algún framework o cómo funciona? ¿Sí? El contenido que está viendo el usuario, ¿cómo es renderizado? ¿Es todo estático? ¿Hay contenido dinámico? ¿Sí? Estas preguntas nos van a ayudar a entender que esta aplicación es una Chromium Embed Framework y que va a tener un browser embebido dentro de ese ejecutable, que lo que va a estar haciendo es renderizando el contenido para el usuario. Parte de ese contenido va a ser estático y ya va a venir, digamos, deployado con la aplicación, y otro contenido vamos a entender que va a venir desde otro lado, un servidor. Entonces, esa pregunta nos ayudó a identificar por ahí un nuevo componente que no conocíamos, ¿sí? Disculpen. Y entonces, ¿qué podemos seguir haciendo? Siguiendo más preguntas, ¿no? De empezar a decir, bueno, ¿cómo se comunica? ¿Qué protocolo está usando en esta comunicación? ¿Es seguro? ¿Podemos de alguna forma ver qué es lo que se está transmitiendo? ¿Lo podemos proxiar? ¿Podemos ver cuáles son las respuestas? Mediante esas preguntas y buscando esas respuestas, vamos a entender que la comunicación se está haciendo por HTTPS, que parece ser segura por ahora, y que básicamente está enviando y recibiendo cierta información que necesita renderizar para que el usuario pueda verla y darle las features que necesite esa aplicación. Pero para ahí si nos hacemos otra pregunta, como ¿podemos interactuar remotamente con este proceso? Vamos a entender que aparece un nuevo componente que es un Custom URL Handler. Entonces, lo primero que vamos a hacer es decir, ¿qué son estos handlers que no conocemos? ¿Cómo funcionan? ¿Por qué esto nos permite invocar remotamente a la aplicación? ¿Y qué efecto desemboca esa ejecución? ¿Sí? Entonces, una vez que empezamos a hacernos estas preguntas, a buscar las respuestas y entender, nos vamos a dar cuenta que estas handlers de URL es una funcionalidad que nos da Windows para de alguna forma que algún browser como Chrome o Firefox pueda invocar aplicaciones en el desktop del usuario. Entonces, cada vez que nosotros accedamos a una URL de este estilo en el navegador, la aplicación de Overwolf va a ser invocada, ¿sí? Entonces, ahí tenemos una nueva interacción y podemos ver cómo un usuario o un atacante podría empezar a
decir, bueno, puedo ver qué puedo manipular, qué es lo que puedo hacer, ¿sí? Entonces nosotros también nos vamos a hacer ese tipo de preguntas. Vamos a decir, bueno, ¿qué pasa cuando se ejecuta? ¿Puedo producir algún comportamiento inesperado? ¿Qué es lo que esto va a provocar? ¿Sí? Entonces, volviendo a analizar y siguiendo buscando estas respuestas, vamos a empezar a entender que dependiendo de la URL, ¿sí? Que pasemos acá después de los dos puntos y la barra barra, vamos a empezar a desencadenar distintos procesos, distintas features y distintos comportamientos dentro de la aplicación de Overwolf. Entonces, una de esas cosas que genera es que va a ir a buscar diversos contenidos al servidor, ¿sí? Va a haber una interacción entre la aplicación y el server. Entonces, ya sabíamos un poco de esta interacción, ahora empezamos a ver por qué está ahí, por qué existe. Entonces, volvemos a preguntarnos nuevamente, ¿qué tipo de respuestas estamos recibiendo? ¿Qué es la información que nos está mandando? ¿Hay alguna forma de producir algún comportamiento, por ejemplo, inesperado en la aplicación si yo paso alguna URL que la aplicación en sí no está esperando? Y bueno, la realidad es que una vez que empecemos a probar, a buscar estas respuestas, vamos a entender que es posible, en cierto modo, bajo ciertas condiciones, poder hacer un cross-site scripting dentro de ese browser embebido que tiene el usuario en su computadora. Entonces, primero que nada, que empezamos a hacer es aprender sobre cross-site scripting, empezar a plantearnos preguntas como ¿qué tan peligroso es esto en una aplicación de este estilo? Esto es lo mismo que un contexto de web application. Tenemos que empezar a entender también sobre técnicas y ataques para aplicaciones web, ya que esto es un típico vector de aplicación web. Entonces, nuevamente, aprendiendo y viendo esto, vamos a entender que este cross-site scripting de alguna forma nos va a ayudar nos va a permitir controlar lo que es todo el contenido que se está renderizando del usuario, como las acciones que se están generando, pero vamos a ver que también hay limitaciones, ¿sí? No nos va a dejar ir más adelante y, por ejemplo, ejecutar una calculadora o hacer remote code execution. Entonces, nuevamente nos preguntamos, ¿qué son estas limitaciones y por qué existen? Y vamos a entender que aparece un nuevo componente que es la sandbox de Ceph, ¿sí? Estos frameworks que están desarrollados en C, C# y C++, tienen esta sandbox embebida que básicamente protege al usuario de alguna forma. Entonces, nuevamente, nos generamos estas preguntas de por qué existe esa sandbox, cómo funciona, ¿hay alguna forma para escaparla por defecto? Por ahí capaz que está desactualizada y podemos usar algún exploit que ya es conocido. Entonces, entendiendo esto y dándole vueltas a este problema, vamos a encontrar en las respuestas que básicamente está ahí para proteger al usuario de ataques de este estilo, ¿sí? Entonces está cumpliendo su funcionalidad. Pero a su vez, también nos podemos preguntar si nos brinda alguna interacción, por ejemplo, con algún otro componente. Entonces ahí nos vamos a dar cuenta que nos estábamos faltando una parte, y es que existe algo que se llama Native API, ¿sí? Esta API nativa está ahí, y es un nuevo componente que no conocíamos, ¿sí? A través de estas preguntas y cuestionándonos el porqué de todo, vamos a ir descubriendo este camino, ¿sí? Entonces, nuevamente decimos, bueno, ¿cómo funciona esta API? ¿Cómo está construida? ¿Qué lenguaje se está usando? ¿Qué features provee? ¿Y por qué se puede comunicar con lo que está dentro de las sandbox? Entonces, nuevamente, al empezar a responder estas preguntas, vamos a ver que esta API va a estar desarrollada en lo que es C#, en código a veces nativo o C++ también, y que hay porción de ese código que también va a estar en JavaScript embebido dentro del browser, ¿sí? Entonces empezamos a analizar ese código, empezamos a entender cómo funciona leyendo la documentación, y empezamos a ver que hay features que podemos invocar, ¿sí? Y que nos van a permitir interactuar de alguna forma con esa API. Entonces, ¿qué podemos hacer con esas features? Podría ser, por ejemplo, una pregunta de ejemplo, y es, bueno, una de esas features nos va a dejar escribir un archivo en disco. Entonces decimos, bueno, ¿podemos invocar esta opción? Sí. ¿Qué nos permite hacer? Crear el archivo. ¿Algún tipo de archivo en particular? ¿Tiene alguna limitación? Por ejemplo, ¿puedo poner cualquier contenido en ese archivo? ¿O tengo alguna extensión que, por ejemplo, no pueda crear? Y la respuesta es que en realidad no hay ninguna restricción para esta funcionalidad, y que nos va a permitir crear cualquier archivo con cualquier extensión y con cualquier contenido, siempre y cuando, obvio, la aplicación tenga privilegios para escribir en ese directorio. Entonces, bueno, buenísimo, estamos por ahí un paso cerca, por lo menos ya estamos de alguna forma interactuando con el sistema operativo. La pregunta es, ¿nos alcanza para generar un remote code execution? Todavía no, porque hemos creado el archivo, pero no tenemos cómo ejecutarlo. Entonces,
Si volvemos a hacernos preguntas sobre la API, por ahí podremos encontrar alguna respuesta a esto. Y la respuesta también está ahí, y vamos a terminar entendiendo de que sí había otra feature, otra funcionalidad que permite ejecutar cualquier archivo dentro del sistema. Entonces, tal vez podamos combinar estas dos cosas, tal vez podamos usar esta ejecución para ejecutar el archivo que recién creamos. Y la respuesta es que sí, que esa feature, si nosotros le pasamos una URL, va a ejecutar un browser, pero si le pasamos un .bat, va a ejecutar el script .bat de Windows. Así que de esa forma podemos combinar esas dos funcionalidades, para llegar a lo que es Remote Code Execution. ¿Sí? Entonces, después de recorrer todo este camino, hacernos las preguntas, vamos a hacer un resumen de lo que pasó. ¿Sí? Nosotros empezamos a plantearnos cosas, empezamos a preguntar sobre el framework, sobre el lenguaje, empezamos a preguntarnos qué son las cosas que nos íbamos encontrando, como los custom URL handlers y los cross-site scripting. Y a medida que hicimos esas preguntas, fuimos descubriendo nuevos componentes y encontrando ese camino que nos terminó llevando a este ataque, a este vector. ¿Sí? Veamos esto mismo, pero con otro bug, así podemos explicarles con otro bug distinto, lo mismo, y después vamos a empezar a hacer una analogía de cómo nos puede servir todo este tipo de preguntas. Este segundo bug también es en la misma aplicación, o sea, es en Overwolf, pero en este momento vamos a estar centrándonos, digamos, en lo que es el proceso de actualización. ¿Sí? Va a ser otro proceso distinto que va a funcionar, ya vamos a ver cuándo, pero que se va a invocar y que tiene alguna vulnerabilidad que nos va a permitir llegar a Remote Code Execution de otra forma. Entonces, nuevamente, acá tenemos la POC. Lo que se va a hacer, básicamente, va a ser un people in the middle, un attack para interceptar el tráfico. De esa forma, si estamos parados entre lo que es el cliente y el servidor, le vamos a hacer creer al cliente que nosotros somos el servidor, y le vamos a mandar algunos binarios maliciosos para que ejecute por nosotros pensando que es la nueva versión de Overwolf. A todo esto, vamos a tener que bypassear nuevamente algunas restricciones locales para poder llegar y hacer satisfactoriamente ese ataque. Acá lo podemos ver es que una vez que se termina de descargar, va a haber un nuevo archivo que se va a crear en el disco C, ¿sí? Y que se va a crear como el usuario system, que es el usuario más privilegiado que está en Windows. ¿Sí? Entonces, volvamos nuevamente a este gráfico. Si prestan atención, van a ver que ya no está vacío el gráfico, porque nosotros ya estuvimos recorriendo esa curva de aprendizaje, ya sabemos cosas sobre Overwolf, entonces sabemos que existe una aplicación Ceph, que se ejecuta al lado cliente a user level, también sabemos que hay un servidor. ¿Sí? Son conocimientos que por ahí nos pueden servir en este nuevo camino que estamos tratando de recorrer. Empecemos de vuelta con las preguntas. ¿Sí? ¿Cómo funciona Overwolf en ese sentido? ¿Cómo se actualiza? ¿Hay algún otro proceso que interactúe? ¿Hay alguna forma de que esta aplicación interactúe también con otras cosas del sistema? Entonces, a medida que nos empezamos a hacer estas preguntas, que pueden ser esta o cualquier otra, por ahí llegamos a entender que existe un nuevo binario, un nuevo proceso, que se va a encargar de lo que es la actualización de esta aplicación. ¿Sí? Entonces, de nuevo, nos preguntamos qué lenguaje se usó, ¿hay algún framework que se esté usando? ¿Qué es lo que inicia este proceso o cómo se inicia y se maneja la actualización de este proceso? Y acá vamos a entender que el actualizador, digamos, de Overwolf va a estar escrito en C#, que es custom, en este caso no estaba usando ningún framework, pero que va a tener un montón de lógica dentro que vamos a tener que analizar para entender qué es lo que está pasando. Cuando nos preguntamos quién es el que inicia este proceso, vamos a empezar con dos opciones. Una, vamos a ver que es el propio Overwolf, que va a ejecutar esa aplicación cada vez que se inicie y va a buscar por actualizaciones. Y la otra vamos a ver también que es un componente nuevo que no conocíamos, que es el Windows Service Control. ¿Sí? Es otra tool que nos podría servir para invocar este proceso y para ir en un camino de un privilege escalation, nos podría venir bien que esa feature está ahí. ¿Sí? Pero en este caso, como Overwolf lo hace automáticamente, vamos a ir por ese otro camino que se ve como más feliz. Entonces, cuando nos preguntamos cómo funciona esta lógica, ese código en C# que encontramos anteriormente, vamos a empezar a entender que hay un montón de cosas que están pasando, pero una principalmente, y es que necesita traer la nueva versión. Necesita primero validar cuál es la que está instalada, cuál es la última disponible,
y descargarla. Entonces, nuevamente va a haber una comunicación con ese server que nosotros ya conocemos. Entonces, si nos volvemos a preguntar y a tratar de analizar esta comunicación, empezamos a decir, bueno, ¿qué protocolos se está usando? ¿Es seguro? ¿Hay alguna forma de interceptarlo o manipularlo? Y lo que vamos a ver en este caso es que la aplicación se está comunicando por HTTP, que se está comunicando en plaintext y no es un canal seguro de comunicación, mucho menos para una aplicación privilegiada que está corriendo como system dentro del sistema, ¿sí? Entonces, ¿podemos interceptar y manipular este tráfico? Y potencialmente sí, si por ahí estamos en el lugar correcto, en algún lugar posicionado entre el cliente y el servidor, por ahí podamos de alguna forma pararnos e interceptar ese tráfico. Si lo interceptamos, ¿podríamos manipularlo y tratar de conseguir algo más? La realidad es que tenemos que empezar a entender y empezar a hacernos preguntas sobre cómo funcionan esos ataques para interceptar el tráfico, qué tipo de opciones hay y cuál de esas nos puede servir. Una vez que aprendamos eso, vamos a entender y llegar a la conclusión que, por ejemplo, un atacante que se encuentra en la LAN, en la misma red local, por ejemplo, que ese usuario, que la víctima, podría realizar lo que es un ARP spoofing o poisoning para lo que es hacerle creer al cliente que nosotros somos el servidor, ¿sí? Entonces, la próxima vez, cuando el cliente empieza a tratar de comunicarse con el servidor, se va a comunicar con el atacante, ¿sí? Entonces, ¿podemos usar esto para manipular el tráfico? ¿Podemos ver ese tráfico que se está mandando? La respuesta es sí, lo podemos ver. Podemos ver que el servidor responde URLs para dónde descargar las últimas versiones, como también devuelve lo que son los MD5, el zoom, los checksum, para validar que ese archivo no ha sido manipulado en el medio. Entonces, ¿esto es suficiente? Nosotros si podemos reemplazar esa URL, ¿es suficiente para nosotros como para poder hacer un remote code execution en la aplicación? Y la respuesta, lamentablemente, es no, porque van a aparecer dos nuevos componentes que nos van a estar limitando y que van a estar protegiendo al usuario para que nosotros no podamos hacer eso tan fácilmente, ¿sí? Entonces, de nuevo, ¿qué hacemos cuando tenemos un nuevo componente o algo que no conocemos? Empezamos a hacernos preguntas, ¿sí? Empezamos a decir, bueno, ¿cómo funciona este checksum? ¿Cómo valida la versión esperada de ese checksum con la que se calcula del nuevo archivo? ¿Hay alguna forma de bypassarla, de crear una colisión, de engañar al proceso de actualización? Bueno, la realidad es que si prestaron atención, se habrán dado cuenta que el checksum también venía en las respuestas, lo comenté. Entonces, lo que podría hacer un atacante es no solo reemplazar la URL de dónde bajar ese archivo, sino que también podría reemplazar lo que sería el checksum. Entonces, este proceso, al empezar a calcular el checksum, al calcular el checksum del binario malicioso y compararlo con el que vino del servidor, como ambos se están transmitiendo por un canal inseguro, vamos a poder bypassear ese control. ¿Es esto suficiente? Nuevamente no, porque tenemos un segundo control que es un file signature control, ¿sí? Entonces empezamos de nuevo a analizar y a preguntarnos cosas sobre ese componente. ¿Cómo funciona? ¿Cómo valida el certificado del archivo? ¿Qué es lo que hace o en qué consiste? ¿Cuál es el certificado que está esperando? Entonces, una vez que nos empezamos a preguntar este tipo de cosas, vamos a entender que lo que hace es ver con qué certificado fue firmado ese binario y validar si es el certificado de Overwolf. Entonces, de esa forma ellos pueden validar que solo Overwolf está generando esos binarios y solo va a ejecutar binarios generados por ellos. Pero también cuando nos preguntamos cosas como cómo está integrado esto con el sistema operativo, cómo podríamos nosotros usar un certificado firmado por nosotros mismos y, por ejemplo, ponerle que lo firmó Overwolf, si bien esto por ahí muchas veces no es válido, tal vez funciona. Y en este caso, lo curioso es que sí, funciona. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque cuando nosotros empezamos a analizar este componente y a entender cómo está integrado con el sistema operativo y con C#, vamos a empezar a aprender de que ellos están usando una función de C# que no es la indicada y que solo va a validar el nombre del subject, pero no le va a importar si ese archivo está firmado por un authority que corresponde o si está self-signed, como en nuestro caso.
Y en este caso, cuando nos preguntamos si es suficiente, vamos a llegar a la respuesta que sí, que juntando todas esas pistas, esas migajas que hemos ido encontrando, pudimos encontrar lo que sería este segundo bug y otra forma de hacer remote code execution en esta aplicación. Nuevamente, acá podemos ver cómo esas preguntas generaron respuestas, generaron conocimiento y nos ayudaron a ir recorriendo esa curva de aprendizaje y a empezar a entender qué es lo que nos hacía falta para poder seguir progresando en ese camino. ¿Sí? Pero ahora que ustedes ya entienden más o menos lo que les estoy contando, que entienden el approach que yo estoy tratando de usar, ¿qué es lo que tienen en común estos bugs, ¿no? ¿Sí? Es otra pregunta que nos podemos hacer. La realidad es que cuando yo encontré esos bugs, no estaba buscando ninguno de ese tipo de ataques, ¿sí? Yo empecé agarré la aplicación, me centré en un componente, empecé a preguntarme cómo ese componente funcionaba, empecé a hacerme ese estilo de preguntas que nos hicimos durante ese camino. Y esas preguntas me ayudaron a encontrar esos dos bugs en particular, pero podría haber aparecido cualquier otro bug, ¿sí? Si por ahí mis preguntas hubiesen sido otras, o las respuestas también hubiesen sido otras. Entonces, lo principal es mostrarles eso, que por ahí, de esta forma, uno no busca un bug en particular, sino que va recorriendo ahí un caminito, unas migajas, para poder encontrar eso que finalmente uno está buscando y no sabe qué es. Y otra cosa que nos podemos preguntar es, ¿qué nos están diciendo esas preguntas? ¿Sí? ¿Por qué esas preguntas son tan importantes? Y desde mi punto de vista, lo que resaltan esas preguntas es que muchas veces lo que no sabemos, ese conocimiento que no tenemos o que no sabemos que no tenemos, puede ser muchas veces más importante que las cosas que ya sabemos, ¿sí? Que ese conocimiento técnico que tenemos. Porque una vez que nosotros encontramos las respuestas o entendemos lo que no sabemos, vamos a descubrir nuevas cosas que nos podrían llevar a nuevos caminos. Por supuesto, la clase de preguntas que nos vamos a hacer y qué tan buenas son esas preguntas van a ir con la práctica, ¿sí? Mientras más pregunten, mientras más vean componentes similares o aplicaciones parecidas, mejor van a ser sus preguntas. Y yo en este caso, las respuestas se las he dado inmediatamente porque yo ya recorrí ese camino. Pero la realidad es que en la vida real, por ahí, una respuesta a esas preguntas puede tomar minutos, días, semanas, tal vez meses, ¿sí? En encontrar la respuesta a eso que nosotros nos estamos preguntando, ¿sí? Y por supuesto que hay preguntas que no nos van a dar respuestas satisfactorias, o por ahí vamos a pensar que no nos sirven. Pero por ahí lo que están indicando esas preguntas es que es un camino que no debemos seguir, que por ahí tenemos que seguir preguntándonos cosas para así poder encontrar esas migajas y recorrer ese camino que es el correcto y es el que por ahí nos va a llevar a ese nuevo conocimiento y a ese bug que estamos buscando. Y finalmente, lo que a mí me gusta hacer es aplicarlo a todo, ¿sí? Yo lo que hago con esto es aplicarlo para cualquier cosa que me gusta hacer y que necesito aprender, ¿sí? Por ejemplo, si estoy hackeando una aplicación web, una desktop o lo que sea, trato de seguir esta metodología. Si estoy tratando de aprender, también. Por ejemplo, cuando estoy leyendo un write-up en internet de un nuevo bug o una nueva técnica que salió, muchas veces lo que hago es empezar a hacer preguntas que no están en el write-up, ¿sí? Si el autor menciona un framework, bueno, por ahí me empiezo a hacer preguntas sobre ese framework que también me van a ayudar a buscar las cosas y leer lo que me hace falta para también entender ese write-up, entender esa técnica o ese tipo de ataque y por ahí reproducirlo en otras aplicaciones. Así que eso fue todo. Espero que les haya gustado. Y ahora la última pregunta es si ustedes tienen alguna pregunta para mí.